¿Te has preguntado la clase de amigos que tienes? ¿Tienes esos amigos que pueden ser muy buenos o esos amigos que son demasiado tóxicos? Hoy vamos a hablar de eso en ¡Qué buena pregunta! Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¿Qué onda, querida familia, querida racita? Ya estamos celebrando porque vamos después de nuestro episodio número 100. Ya tuvimos ese especial de 100 episodios con ustedes. 100 episodios y no se acabó el podcast porque nos depositaron $5 millones. Entonces, bueno. A mí no me dieron nada, ingrato. Perdón, me depositaron, perdón. Se fueron en publicidad. Nos lo gastamos todos en publicidad, en un anuncio, en Facebook, pero bueno, ya. Ya estamos en la segunda. Ya estamos cubiertos hasta el 2350 en publicidad. Ya estamos en esta segunda parte de Qué buena pregunta. Sería como la tercera parte ya, ¿verdad? Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de la amistad. Y para eso, primero me gustaría dar un concepto y luego pasamos a discutirlo. La otra vez me estaba poniendo a ver ahí algunos... Qué bueno que andas leyendo, amigo. Andaba leyendo El Principito. Como el buen Enrique Peña Nieto, ¿o qué? Como el buen Enrique Peña Nieto nos enseñó. Okay. Los de Gran andaba leyendo... ¿El príncipe? El príncipe... Eso, man. Y me topé con un concepto importante ahí acerca de las amistades y dice, bueno, cuando nosotros compramos una planta que queremos tener en nuestra casa, no como la planta de Maná, sino como otra planta, ¿verdad? De repente podemos elegir si no era Maná o de quién era. ¿No? Sí, perdón. Ya ando todo confundido. Cuando elegimos una planta que queremos de decoración, tenemos una de dos. Podemos comprar un cactus, muy bonito cactus acá en el norte del país que abundan. Y el cactus, yo me puedo ir de vacaciones a Europa un mes. No le eché agua, no lo regué, se me olvidó ponerlo al sol. Regreso y el cactus está esperándome ahí, muy feliz. Aquí estoy. Muy, muy amable el Bienvenido cactus. a casa. Me da la bienvenida, me abraza. Y el cactus sigue vivo. El cactus sigue estando ahí y sigue esperándome como si fuera el primer día después de que yo me fui. Por otro lado tenemos un bonsai. Todos los que vimos algún día Karate Kid o que seguimos Cobra Kai, pues quisiéramos tener un bonsai para recordar al maestro Shifu. No, ese era otro, ¿verdad? Bonsai, no, es bonsai tonto. Y el bonsai es de esos árboles que si ya volteé a ver una serie de Netflix, volteé a ver el bonsai y ya está muerto, ya está seco. Tengo que estarlo regando todos los días, tengo que estar cortando las hojas poco a poco, tengo que dedicarle muchísimo tiempo, pero si lo descuido 5 minutos, al igual que mi Tamagotchi, pues el bonsai se muere. Entonces, sobre eso van las amistades, aquellas amistades cactus, no como en el episodio que alguna vez hablamos de eso, sino las amistades de tipo cactus, que son esas personas que puedes dejar de ver durante muchísimos años, puedes no verlos tan seguido, puedes verlos cada tanto tiempo, pero sabes que van a estar ahí para ti, que te van a estar esperando, que te van a recibir de una manera buena, de una manera correcta, que te van a querer, que te van a incluir dentro de sus relaciones, y que además con poquito cuidado va a ir creciendo y va a ir floreciendo, porque no depende 100% de que tú estés a su lado, sino que también va ayudando poco a poco, creciendo él en sus propias habilidades y buscando sus propios nutrientes. Y por otro lado están esas amistades que parecieran demasiado tóxicas, que si no les hablas, que si no estás conviviendo con ellos, que si no estás constantemente cerca, pues simplemente se olvidan de ti y se van, te abandonan, muere la relación. O de aquellas amistades bonsai que son demasiado tóxicas en el punto de ahogarte, de que las ves tan seguido, de que seguidamente tienes que estar ahí o tienen que estar ahí, y que si le hablas a otra persona de repente
se enojan porque tú debes de ser la única amistad que tienen. Me pasó hace unos años en grupo de jóvenes que teníamos ahí 2 ovejitas que eran súper amigas, pero empezaron a relacionarse con otros y se pelearon y hasta la fecha creo que no se hablan. Oye, es entendible un poquito en parejas, ¿no? Así con los celos, pero entre amigos sí está bien hardcore de... No, es que tú eres mi mejor amigo, ¿cómo puedes ser mejor amigo de quién sabe quién? Y... Lo agarra el collar y lo rompe y se... Sí, ándeles. Entonces, bueno, sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Ya hablé mucho, frase típica de que una pregunta, ya me comí el micrófono y les paso la pregunta. ¿Qué opinan sobre los tipos de amistad? A ver, dijiste que los bonsai son esos de cerca es mejor, ¿verdad? ¿Cerca es mejor? Sí, vayan a escucharlo, carga positiva. Echando el spam. Un buen rolón. Bonsai, te quieren cerca. ¿De qué quieres hablar primero, amigo? ¿De los cactus, de los bonsai en general? ¿O cómo va a estar la movida de este capítulo? Vámonos primero por los amigos los amigos bonsai. Bonchan. Bomba. Amigos bonsai. Pues fíjate que yo soy muy fan de la película de Karate Kid, me marcó en mi infancia y amo demasiado ese arbolito bonito, chiquito. No sé si, de hecho ahorita iba a preguntar, ¿esos árboles pueden crecer mucho? No, la verdad no sé si ustedes tengan ese dato por ahí, pero se me hace muy curioso relacionar un árbol que quiero tanto ahora con esos amigos tóxicos. Pero bueno, ya aterrizándolo ahora sí, siento que es algo muy feo, muy gacho el tener estas amistades que de alguna manera te van como asfixiando, te van quitando espacio, aire, energía. Y siento que es muy bonito tener muchas amistades, muchos amigos, tenerlos por todos los estados, países, municipios, ciudades, todos lados, tener amigos de todo tipo, tener amigos de todas las razas culturales que existen, que los punks, que los fresas, que los cholos, que los aesthetics, que los cheros, ¿no? Hay tantas cosas y me gusta mucho más que nada porque mientras más diferentes son las personas puedes aprender más de las distintas perspectivas de los demás. Pero ya ahora sí aterrizando los bonsai, sí está muy gacho ese sentido de que siento que son personas que interiormente son muy débiles o interiormente están en batallas muy muy grandes y todavía no se han dado el tiempo de conocerse a sí mismos, de ser reales, de ser libres, de ser ellos su mejor versión y desarrollan esa palabra que es muy fuerte, que es la codependencia. A ciencia cierta creo que estos amigos bonsai no saben estar solos y la soledad siento que es la mejor amiga de todas las personas porque cuando la conoces es cuando tu potencial, tu desarrollo personal empieza a crecer de manera exageradamente grande y no solo no saben estar solos, sino que como ellos sienten que estar solos de alguna manera es muy malo, tampoco quieren que tú estés solo. Y muchas veces los que ya pasamos por la soledad, a veces anhelamos esos momentos de soledad para recuperar energía, para estar con nosotros mismos, para conectar con Dios, la naturaleza, el universo. Y pues sí, opacan, asfixian. Puedo ir al baño a gusto. ¿Qué? ¿No dejan ir al baño? Sí pasa, sí pasa. Son como los gatos, ¿no? Que se te meten cuando estás haciendo del baño y luego ahí quieren verte hacer popó acá. Los gatillos. Pero bueno, eso es lo que quiero decir de los amigos bonsai, que más bien siento que son personas que no han tenido ese desarrollo personal, no han pasado por esos momentos de soledad, relacionan la soledad con gran dolor, con miedo, y como te quieren tanto, no estoy diciendo que sean malos amigos o que no te quieran, simplemente como ellos no han pasado ciertos procesos, tampoco quieren que tú sufras esa soledad, que muchas veces tú sí quieres estar en esa soledad. Y pues bueno, le cedo la palabra a Alan. Ok, los amigos bonsai. Aquí estaba leyendo justamente así un ejemplo, como si estuvieran dando un diálogo, ¿no? Que nos dice, ese que cuando te vas por mucho y no le diste agua, cuando vuelves está mal. Necesitaba agua, atención, energía y que siempre estés para él. Resumen de lo que nos estuvo comentando Manifaz, ¿no? Pues el amigo bonsai, así como lo dice, una cosa es que pueda ser codependiente, que en las relaciones te exija mucho o que te cele o así como ya mencionábamos,
Pero igual, cuando por necesidades de la vida tú necesitas alejarte o poner una distancia, no por evitar esa amistad, sino porque te lo exige ya sea el trabajo, tu misma relación de pareja, tu familia, no sé, Tus circunstancias sueños. tus sueños, que son cosas que pasan en la vida tal cual. Y cuando regresas a encontrar esta amistad, pues simple y sencillamente pues te das cuenta que ya no existe. O sea, la amistad es como que superficial de cierto modo, de que pues si no estuviste así como que manteniéndola al 100, se termina. Una cuestión es que también, por ejemplo, no significa que sea mala la amistad, como ya mencionaba Paz, solamente que son diferentes modos de llevarse. Y en el camino, pues nos podemos encontrar ambos tipos de amistad. O sea, podemos tener nuestros amigos cactus, que nos da gusto verlos allá una vez cada 1000 años a lo mejor, pero siempre va a estar fuerte la unión. Y nuestros amigos bonsai, que pues es especial. Es especial, te digo. Yo creo que ahorita ya se andó bastante con todo lo que nos decía Paz de los bonsai, ¿no? Oye, y siento que también los amigos bonsai pueden llegar a ser los amigos convenencieros. O sea, porque en un sentido es, si yo no obtengo lo que quiero de ti, no eres mi amigo. A tal punto que, te fuiste para hacer tus sueños, pero ya no vas a estar apoyándome y cubriendo lo que yo necesitaba de ti. Pues ya no eres mi amigo, ya no te quiero en mi círculo. Y fíjense que es muy, muy feo precisamente esto con los amigos bonsai. Yo sí tengo ahí un grupito de amigos bonsai. Saludos a... Saludos al grupo de... Ya, ok, ¿verdad? No, yo sí siento que tengo ahí a mis amigos bonsai que ya les platicaba en episodios pasados. No recuerdo cuál, pero ya les platicaba en episodios pasados que tengo esas personas que sé que por cualquier cosita, si no coincido con sus pensamientos tal cual ellos lo quieren o cosas por el estilo, te van apartando, te van relegando y después ya no te invitan a las reuniones, no te invitan a todo eso y como que te van haciendo de lado. Y todos los que van caminando en el mismo sentido, todos los que van ahí como cangrejito, siguiendo la misma corriente o haciendo las mismas cosas, que qué aburrido en general. Entonces sí, son los que van cargando porque pues, son los que se generan hasta cierto punto beneficio, utilitarismo podría decirse. Esa palabra. Pues sí, es que esa es la palabra en general. Muchos de los amigos bonsai, por ejemplo, son aquellos amigos que son tus amigos mientras les das algún beneficio. Se da, por ejemplo, en las relaciones, mientras me dé un beneficio sentimental, sexual, un beneficio económico incluso. Me hiciste acordarme de una amiga que le dijeron, contigo es utilitarismo, ¿cómo se dice? Sí, utilitarismo. Contigo es utilitarismo, ¿quieres eso? Y no lo quería, pero ahí andaba la chica. ¡Saludos! Sí, la verdad es que sí. Y es muy triste en este sentido porque también hay veces en las que nosotros nos volvemos estos amigos bonsai, pero más adelante hablamos de eso. Ahora, hablando sobre los amigos cactus, no en el sentido de que lo abrazo, y habíamos hablado antes de la experiencia de ese bebé Ay, me pica. que crece con una mamá cactus, pero en este caso son amigos cactus que los puedes dejar de ver por mucho tiempo, pero cuando los vuelves a ver incluso están más verdes, están más vivos, ya florecieron y te alegras por ese cambio. Y ellos se pueden alegrar mucho al verte, el ver que tú vas creciendo, que no importa que estés tú cumpliendo tus sueños y demás, sino que te van a apoyar siempre en cada momento y en los momentos incluso más difíciles, no en los más felices donde todo el mundo está, pero en los momentos más difíciles de tu vida son los primeros que van a estar ahí apoyándote. Hablando de estos amigos... Pero que sea desértica. Así sí la riego, no me preocupo. Sí viene siendo así como la canción, ¿no? Realmente, o sea, porque realmente con estos amigos cactus, como dice esa canción, si la riegas, si la cagas, si te equivocas, te perdonan, o sea, ellos son conscientes, son tus amigos que saben que eres un ser humano y que todos nos equivocamos y que ellos también se equivocan y todos se perdonan. Imagino que el cactus también, a pesar de eso, sí tiene las espinas y a veces nos hacemos daño, pero no quiere decir que por eso te vas a alejar o sí, es algo cierto bonito. Y incluso estoy relacionando la analogía del cactus también con la del cuerpoespín. Siento que muchas veces somos como esos cuerpoespines que
se hacen daño, pero están juntos para ayudarse mutuamente con el calor, para sobrevivir al frío y todo este tipo de cosas. Entonces, los amigos cactus son tus amigos reales. Te aceptan como eres, saben quién eres, saben que si tus sueños son, no sé, irte a darle la vuelta al mundo, ellos te van a apoyar para que vayas. Porque una frase que a mí me ha marcado mi vida es: nosotros nos quedamos con las personas que nos ayudan a volar, no con quien nos corta nuestras alas. Nosotros nos quedamos con quien nos ayuda a volar, no con quien corta nuestras alas. Estos son nuestros amigos cactus. Ellos saben cuáles son tus sueños y te dicen: vuela, tú puedes ser ese astronauta, tú puedes irle a dar la vuelta al mundo y conocer todos los países, tú puedes ir para allá, yo te apoyo, ve para acá, tú hazlo. Aunque sé que a mí me va a doler porque te voy a extrañar. Si tú no deseas, puedes volar. Bueno, yo aquí, por ejemplo, estaba leyendo rápido, estaba escuchando la opinión de Paz, pero, por ejemplo, nos comenta algo muy cierto. Hay que recordar que en la amistad somos dos caras en la moneda, ¿no? El que es nuestro amigo y el que somos nosotros. Pensé que ibas a decir cara y sola, Entonces, si por ejemplo en la amistad uno es cactus y el otro es bonsai, puede tender a haber mucho conflicto, puede haber mucho, pues bueno, la cuestión de la atención, del tiempo disponible de cada uno y de cómo están acostumbrados a mostrar la amistad, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que dice aquí muy cierto, que está muy chido, es que, por ejemplo, cuando tienes una amistad bonsai siendo un bonsai, es una atención muy chida o una amistad muy chida. Que, por ejemplo, no meramente por la cuestión de la distancia significa que vas a perder esa amistad. Más, por ejemplo, hoy en día que tenemos la facilidad de los teléfonos, de todo esto, ¿no? Que a lo mejor no vas a estar inmediatamente isofacto contestando tus mensajes, pero vas a estar en una constante comunicación. Y la otra ventaja que te muestra del amigo bonsai es que en el momento en el que lo necesites va a estar disponible para ti también. Son diferentes tipos de amistad, tal cual. Ni nos lo marca como que no es ni completamente bueno ni completamente malo el otro. ¿Por qué? Porque es como los tipos de personalidad que tiene toda la gente. Solamente nos dice, por ejemplo, los beneficios del bonsai es que mientras se encuentren los dos así en la misma situación, también va a ser alguien que va a estar ahí para apoyarte muy rápidamente, o alguien que va a estar ahí para darte frutos o para florecer junto contigo, ¿no? Vale, vale. Siento también, como dicen, no hay 100% oscuridad, 100% luz, sino que existen los maestros Jedi grises. Y el avatar. Y el avatar, el maestro de los 4 elementos. Que pues hay ese equilibrio. Siempre vamos a encontrar amistades de cada lado. Tal vez tengamos más amistades de uno, tal vez tengamos más amistades de otro. Depende mucho del estado de ánimo por el que esté pasando en ese momento, de mi actitud mental por la que esté pasando en ese momento, de la madurez que haya ganado, de los años que hayan pasado y demás. Siento que nos vamos haciendo de este tipo de amistades. Hay veces que, por ejemplo, yo puedo estar muy necesitado de cariño, de atención, de comprensión, de poder expresar mis ideas, de poder sacar lo que llevo dentro. Y ahí es donde entran los amigos bonsai, aquellas personas que sabes que van a estar ahí para ti en ese momento, y que aunque parezca aparentemente en ese momento como que cierto utilitarismo, pero son personas que te van a apoyar, y porque también ellas están buscando ese mismo, ¿cómo se llama? Esa misma chispa, por así expresarlo. Y por otro lado tenemos aquellas amistades que podemos llevar años, siglos, sin verlos, pero que sabemos que van a estar ahí, que te van a apoyar, que son tus incondicionales y que generalmente son más pocos. Generalmente este grupo de personas, en la mayoría de los casos, no digo que en todos, es un grupo reducido de personas que son tus incondicionales, que llevas años o incluso muy poco tiempo conocerlos, pero que ya se volvieron parte de este círculo íntimo. Y que sabes que no importa el que vayan, el que vengan, el que estén lejos, el que estén cerca, el que tengamos que conectarnos con Zoom para grabar con ellos. Chirraza, qué lata. Ya sé, ¿verdad? Sabes que son personas que van a estar ahí siempre para ti, pero ahora poniéndonos al contrario, como diría Chabelo, yéndonos al mundo del revés, donde el gato tiene 3 pies o algo así.
Ok. Yéndonos al mundo al revés. ¿Ustedes dirían que en la mayoría de los casos, en su caso, en la mayoría de las veces, son esos amigos bonsai o son esos amigos cactus? En mi caso, ok. Voy a poner mi perspectiva, ¿no? Yo siento que muchas veces los amigos bonsai son esos que te acompañan mucho en la fiesta. O sea, están contigo en las buenas. Y está chido, o sea, todos necesitamos amigos bonsai, esos amigos con los cuales te siguen la corriente y te dicen jalo y jalan y todo este tipo de cosas, fuga y van fierro pariente y todas las cosas que se han inventado para cuando te vas en bola. Siento que están contigo en los mejores eventos o en todo este tipo de cosas. Son amigos Coca-Cola. Amigos Coca-Cola, solo en los mejores eventos. Pero Siempre. siento que siento que los amigos cactus son esos que quizás no pueden estar siempre contigo, pero con los que tienes pláticas profundas. Y yo me considero un amigo cactus, porque una de mis frases personales que yo les digo a mis amigos es: si yo tengo que elegir entre estar contigo en las buenas y en las malas, yo voy a elegir estar contigo en las malas, porque en las buenas te va a sobrar gente y en las malas casi nadie va a estar ahí contigo. Así que si me pones a elegir, ¿cuál quieres? ¿Venirte aquí conmigo en la party, en esto, en lo otro? ¿O venir conmigo cuando me cortó la novia, cuando falleció un ser familiar querido, cuando me corrieron del trabajo? Yo prefiero estar contigo en esos momentos que en los otros, porque aquí es cuando realmente se necesita un amigo. Y así me gustaría a mí también que fueran todos mis amigos, ¿verdad? Obviamente pasa de todo y conoces de todo. También me he dado cuenta que últimamente soy un amigo más cactus. No por gusto, porque me he enfocado en muchas cosas, he enfocado en muchos sueños. Incluso todo comenzó desde que seguí mi sueño en la música y me fui a vivir a la ciudad de Monterrey. Entonces ya, total, era distancia lejana con muchos de mis amigos, con muchos familiares. Y pues estaba totalmente enfocado en las cosas que estaba viviendo allá, viviendo en el ahora, en la música, en el trabajo, en la industria, en las relaciones, en los negocios. Y después me pasó lo contrario, me regreso a Chihuahua y mis amigos que tenía allá en Nuevo León, en Monterrey, pues ahora hay distancia allá y me toca ser el amigo cactus. Y gracias a Dios, yo me siento muy bendecido, porque siento que aún más que el dinero y más que incluso a veces que la salud, siento que es mayor riqueza el estar rodeado de personas geniales, de buenos amigos, de todo este tipo de... Pues sí, es una riqueza, creo que es todavía más importante el capital humano, social, como quieran llamarle, porque incluso cuando a veces llegas a perder tu trabajo, llegas a quebrar tu negocio, un amigo es el que puede ayudarte a salir adelante. Cuando llegas a cortar con alguien una relación, un amigo a veces es el que te saca adelante. Cuando te pasan cosas, y he escuchado tantas historias y he vivido tantas cosas, y aquí a mi derecha, que a lo mejor lo ven a la izquierda volteado aquí en la pantalla, pero aquí a mi derecha agradezco infinitamente tanto a Manny como a Alan por estar aquí en este sueño juntos, y todas las aventuras que hemos vivido en estos 100 capítulos y los que vengan. Y no saben, o sea, es que es algo muy muy genial el poder contar con muchas personas. Y pues total, lo que quiero decir es que me siento súper bendecido, porque a pesar de todo lo que he vivido, de andarme yendo, de andar para acá, para allá, para este lado, me ha tocado tener muchos amigos cactus. Y más que decir amigos cactus, amigos de calidad. Yo prefiero tener amigos calidad que cantidad. Y pues desde amigos de la secundaria, el buen Guerra, un abrazo, un saludo a mi amigo Guerra. Ahí van Paz y Guerra, por eso se me quedó mucho este apodo de Paz, porque mi amigo se apellida Guerra. Y siento que si vuelvo a verlo, a pesar de tener, no sé, algunos años de no vernos, es como si no hubiera pasado el tiempo. Hace poco estuve en Torreón y vi a mi amigo Mario, no lo veía como desde hace 5 años, es como si no hubiera pasado el tiempo. Y así con muchas personas, y agradezco infinitamente a todos los que me han apoyado en mis proyectos, en mis sueños, en
en mi vida y a todos los que me han apoyado en mis declives, en mis, por así decirlo, en mis tristezas, ansiedades, depresiones y me han ayudado a salir adelante. Entonces, pues sí, yo me considero un amigo más cactus. Quisiera poder ser más bonsai, poder dedicarle más tiempo constante a las personas, pero pues estoy enfocado en muchas cosas, pero agradezco infinitamente a todas estas personas que han comprendido eso y que a pesar de no poderles dar tiempo, cuando nos juntamos es tiempo de calidad. Creo que es algo que me gusta mucho de las amistades, más que el tener muchas pláticas, el tener pláticas profundas de calidad. Y bueno, ya frase de qué buena pregunta, ya me robé mucho el micrófono, le cedo la palabra a Alan. Bueno, mira, estaba viendo un par de comentarios aquí respecto a lo de los bonsáis, ¿no? Pero la pregunta que Manny nos hizo fue, bueno, es como qué clase de amigos nos consideramos. Yo considero que soy un amigo cactus, porque no suelo ser alguien que esté como persiguiendo mucho a la gente. ¿Y qué tal tu día, amigo? Ajá, exactamente. Por ejemplo, incluso lo que fue todo el año que estuve lejos de aquí de la ciudad, realmente no era como que mantuviera un contacto así muy constante con los chicos. Incluso, por ejemplo, para las grabaciones y todo aquí, de repente era hasta un poco complicado. O nos manteníamos con el contacto como que necesario, pero que dijéramos, estábamos siempre hablando, planeando de todo este show. La verdad, no, o sea, sí soy un poco ausente. Estoy trabajando en ello también, porque la verdad, pues igual como me gusta la atención, también es como tengo que tratar, ¿verdad? Bien dicen. Nada más de opinión, por ejemplo, yo no considero que, por ejemplo, uno de los tipos sea bueno y otro malo. Como si cada uno tiene su estilo, son más estilos que decir que uno es bueno o malo. Podemos decir que uno es como que el amigo chiplesote, o sea, el que vas a tener ahí es que quiere hacer carne asada todos los fines de semana, que va a querer apadrinarte al niño, que va a estar ahí, ¿no? Yo te apadrino el chiquito. Esa es otra historia. No creo que ese sea cactus ni bonsai, carnal. Eso es de la montaña. Se me hace que ese es otro fruto de otro árbol. Por ejemplo, algo que leí aquí que está curioso, por ejemplo, en el concepto de tener un bonsai, porque nos dice, un bonsai es un árbol independiente que se acerca a la perfección gracias a la paciencia, el amor y la disciplina. Cuando se obsequia, expresa deseos de larga vida, de salud y de tranquilidad. Que pues, no estamos hablando de un obsequio como tal, del concepto del árbol en su esencia, sino del tipo de cuidados que requiere, ¿verdad? Pero vemos esos beneficios de tener un amigo así, porque es alguien que va a estar constantemente buscándote, que va a estar constantemente tanto escuchándote como contándote lo que él tiene. Entonces le transmite a tu vida también esta parte de la energía, de la felicidad, de ayudarte a tener un cierto desestrés también en tener a alguien con quien poder platicar, ¿no? Entonces son pues diferentes estilos de amistad. Una amistad bonsai puede también ser muy duradera si sabes cómo mantener una comunicación, ¿no? O incluso poner límites, así como lo puede ser la amistad cactus. De cierto modo, la amistad bonsai puedes tener las pláticas tan profundas, considero yo, como con la amistad cactus. Que necesiten o no estar tanto en contacto es lo que diferencia. ¿Por qué? Hasta por el simple hecho de la personalidad de la persona. Hay quienes simple y sencillamente con un ¿cómo estás? Significa muchísimo para ellos, como para otros que necesitan sentir completamente ese afecto, ¿no? Como si se lo transformaron un poco como lo de los tipos de amor. ¿Sí me explico? O sea, son diferentes maneras de ser amigo. ¿Que unas pueden ser más fuertes? Pues sí, es la manera en la que se conectan esas personas, ¿no? Pero es solamente cómo aprender a llevar unos u otros. Cactus. Cactus. Y yo de mi parte, pues también, siento que circunstancias y demás me han hecho últimamente un amigo cactus. Antes debo de admitir que era mucho un amigo bonsai. Tenía que estarme shipleando mis amistades, tenían que estar ahí para mí en cada segundo. Si les hablaba a las 3 de la mañana, esperaba que me contestaran a las 3 con 10 segundos. Amigo, yo pongo modo avión para dormir. Digo, antes era así. Y era de esas personas que si me mandabas un mensajito yo te lo super contestaba en el instante y cosas por el estilo.
Pero, ¿qué cambió en esa situación de antes hacia ahora? ¿Qué cambió en ese Manny que antes era bien bonsai, bien, a veces hasta tóxico, siento yo? Al Manny de ahora han cambiado, siento que varias circunstancias. La primera de ellas es el tiempo. Ahora valoro muchísimo, muchísimo más mi tiempo, sobre todo porque a veces siento, ya hablábamos con Keki hace algunos episodios, a veces siento que el tiempo me falta, aunque no es así, simplemente tengo mala organización, pero a veces siento que el tiempo me falta y eso es el recurso más importante que yo creo con el que cuento. Ya por eso estoy esperando que ya nomás faltan 4 días de clases y ya soy feliz. Tengo 2 semanitas de vacaciones. Uy, cómo disfruto mi trabajo. Todos los profes me entenderán, todos los profes en el mundo me entenderán. Pero, ¿qué cambió? Eso. Primero que empecé a valorar más mi tiempo, empecé a darme cuenta que a veces necesito no solamente estar pegado a las otras personas, a mis amistades, a veces desperdiciar mucho mi tiempo, porque antes era de, oye, vamos para acá, pues fuga, oye, vamos para acá, pues fuga, vamos para acá, fuga. Gastaba dinero, gastaba demasiado tiempo, no le prestaba tiempo a mis responsabilidades y demás. Y ahora que soy una persona con un poco más de responsabilidades, antes tenía todo el tiempo del mundo. A fin de cuentas tenía trabajo propio y tenía todo el tiempo del mundo, todo el día era precisamente para organizarme entre mi trabajo y demás. Ahora que trabajo para una universidad, tengo que distribuir mi tiempo entre planear mis clases, entre revisar tareas, entre dar mis clases en la mañana y demás. Entonces tengo que organizar muy muy bien mi tiempo entre eso, entre el podcast, entre mis proyectos personales, entre el libro que estoy escribiendo, entre diferentes proyectos que traigo y demás. Entonces se me ha ido el tiempo para estar siempre pegado a mis amistades. Hay veces que sí me dicen, oye, tal día, ¿no? Sabes que necesito descansar, no me puedo desvelar tanto, necesito tiempo para mí, ahorita no puedo porque estoy planeando las actividades de mañana, no las planeé a tiempo. Tengo que sacar el episodio de mañana, entonces no puedo salir ahora y demás. Entonces, siento que me he ido más por ese lado. El segundo va mucho más allá de, yo creo que mi desarrollo como personaje, mi desarrollo personal, y el ir creciendo en una madurez psicológica, por así decirlo. Porque malamente, y bueno, no malamente, sino que me tocó pasar por momentos oscuros en mi vida, momentos de depresiones muy fuertes, depresiones que sí me hicieron no pensar en acabar con la suscripción, no de suscribirme, sino decir, ya quiero que se acabe la suscripción y que ya no me la vuelvan a cobrar. Darth Vader. Entonces llegué en ese punto de estar en tanta oscuridad, de decir, ya no quiero despertar el día de ese mañana, ya no quiero volver a despertar a esta realidad. Y en ese momento me di cuenta de todas las personas cactus que tenía en mi vida, de las que estaban ahí muy al pendientes de cómo estaba psicológicamente, de cómo estaba realmente pasando por esos momentos. Y la mayoría de las amistades que yo consideraba súper cercanas, la mayoría de las personas que yo consideraba súper importantes en mi vida, se fueron apartando porque obviamente nadie quiere estar en un momento de dificultad, nadie quiere sufrir y tener que cargar a alguien que está en una situación de depresión, en una situación de tristeza, en una situación de cerrarse en su propia burbuja. Entonces es muy difícil que tus amistades vayan sobre ese ritmo y que quieran salirte, cargarte y demás. Entonces se fueron apartando muchas de mis amistades y me quedé solamente con el grupo de los incondicionales, las personas que estaban ahí en todo momento, que a pesar de que me veían con la misma tristeza 2, 3, 4, 5 veces, de que era el mismo problema un día tras otro, tras otro, tras otro, nunca se dieron por vencidos y estuvieron ahí. Entonces ahí fue como que un crecimiento muy personal de darme cuenta precisamente que no hay dos realidades. O sea, no es de que estos son los ingratos, los malditos que no estuvieron conmigo ni demás, sino eran personas que desde la madurez, desde su perspectiva, desde su forma de ser, desde su propia personalidad, no eran los correctos para que estuvieran en ese momento de tu vida. Y había otras personalidades, otras personas que eran las personas correctas, que el universo, que el destino, que Dios puso en mi camino para ayudarme a salir de ese hueco y a empezar a ver mi propio desarrollo de personaje, empezar a crecer mis habilidades, empezar a lograr yo superarme, y las personas que me iban a impulsar. Tal vez si hubiera tenido los dos tipos de personalidades, no hubiera logrado superar las cosas de manera más efectiva, ni hubiera logrado salir adelante,
porque cada uno está en la situación en la que debe de estar, cada uno está en el momento en el que debe estar y cada uno está en lo que te puede ayudar y en las cosas en las que en ese momento específico de tu vida pues van a salir adelante. Entonces ahí fue mi cambio como que de perspectiva de decir, ok, yo era de esas personas que tenía que estar siempre cuidando, siempre tenía que tener a alguien enseguida de mí. Y cuando me di cuenta de disfrutar mi propia soledad, de disfrutar el que muchas personas se apartaron y me quedé hasta cierto punto solo, con muy pocas personas a mi alrededor, el ver cómo me pude desarrollar en eso, ver cómo pude disfrutar mis propios pensamientos, no tener la presión social de tener que estar cayendo bien en todos lados, el poder tener pláticas de calidad súper grandes, el poder ir creciendo yo como persona, pues lo disfruté hasta cierto punto de decir, ok, no quiero ser esa persona que ahoga, esa persona que te está dando agua todos los días, todos los días, todos los días hasta que terminas por ahogar la planta. No quiero ser esa persona que siempre está ahí, pero hasta el punto en el que a veces ya te cae gorda, que ya no quieres ver, que dices, otra vez viene esta persona, otra vez lo estoy viendo y demás. Sino ser esa persona incondicional que en las malas va a estar ahí. Precisamente como dice David, yo prefiero ser esa persona que va a estar ahí en las malas, que esa persona que va a estar ahí siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda situación, porque esas encontramos millones. Y eventualmente me gustaría ser esa persona que el destino ponga en el camino de mis amigos para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a ser mejores, para ayudarlos a salir adelante y para que ellos encuentren por sus propios medios, por sus propias fuerzas, la mejor versión de ellos. Diría Fernando Delgadillo, soy una persona que prefiere los finales inmediatos y misericordiosos antes que las amistades largas y malintencionadas. Vamos a... Hoy buscas en mí un amigo. Vamos ahora viendo precisamente esta parte de la amistad, cómo se aplica a las relaciones. Ahora relaciones de pareja. Oye, yo quiero hablar un poquito antes de mi proceso, porque me estoy acordando con lo que tú platicaste, que antes yo sí era más un amigo bonsai, o yo era un amigo bonsai. En aquel entonces, cuando estábamos iniciando, dando pláticas y todo este tipo de cosas, que teníamos grupos, y yo era muy, ¿cómo se dice?, de andar mandándole mensajito a todo el mundo, de andar preguntando cómo están, de andar viendo, pues sí, que el estar haciendo que todas las personas se sintieran bien. Y llegó un punto en el que la verdad sí me sentía muy bonito de hacer todo esto, de cómo reaccionaba la gente, de cómo se sentía ese cariño después de este tipo de interacciones. Pero también conforme avanzó el tiempo me di cuenta que si yo no hacía esto, si yo no tenía la iniciativa de hablar con las personas, muchos no lo hacían conmigo. Y entonces como que me empezó a doler, me empezó a calar, así como que, caray, a las personas yo no les importo, o ellas nomás están conmigo porque yo los trato bien, o este tipo de cosas. A decir verdad, después de que pasó un tiempo, realmente me sirvió esto para madurar y darme cuenta que lo que pasaba es que muchas personas no significaba que nomás me quisieran en las buenas o ese tipo de cosas, sino que ellos me veían que yo siempre estaba bien. O sea, ellos pensaban en su realidad, en su perspectiva, que a mí siempre me iba bien, que como yo siempre, cuando ellos estábamos en persona, andaba con una actitud positiva, alegre y esto y lo otro. Como que ellos siempre decían, no, es que a Paz siempre le va bien. Porque nunca tiene problemas. Nunca tiene problemas. Y siempre me pedían consejos de, ¿tú cómo le harías? Y esto y lo otro. Pero nunca era así como oye, ¿qué te ha pasado a ti? ¿O tienes algún problema? Esto y lo otro. Porque como que ellos lo veían de esa perspectiva. Y cuando me cayó el 20, dije, pues sí, tienes esa empatía y te das cuenta de que, así me ven las personas, aunque pues realmente soy una persona común y corriente, normal, y tengo problemas como todos, tengo dolores como todos, miedos, sueños, y pasan este tipo de rollos. Y fue un dolor que me dolió, pero también me hizo madurar y entender que no se trata de estar como constantemente siempre, sino de buscar la manera más profunda de estar con las personas y darte cuenta que son más las personas que quieren ser escuchadas que las que escuchan. Esa es una realidad muy fuerte y es un arma muy poderosa si la aplicas de hoy en adelante para otras áreas de tu vida,
Porque si tú te vuelves alguien que escucha, que sepa escuchar, te aseguro que vas a tener mejores relaciones, no solo de amistad, sino de negocios, de trabajo, de todo tipo, porque últimamente escasean las personas que escuchan. Muchas personas te oyen porque quieren platicarte ellos algo, no tanto porque quieren realmente escucharte. Y esto es algo que siento que me ha ayudado y me ha abierto muchas puertas, el ser una persona que escucha y el entender este tipo de cosas. Después de esto me empecé a hacer un poco más cactus poco a poco y ir como dejando tanto de preocuparme por los demás. Aún así me seguían de vez en cuando hablando de todo esto y lo otro, pero me fui dando cuenta de estos detalles finos. Alan, ¿algo que quieras agregar? Perdona, Alan, ¿algo que quieras agregar? Tengo yo básicamente un pasado muy similar a lo que nos platicaba Paz. En el pasado yo siempre estaba como que buscando algún amigo, ¿no? Al cual anclarme. Como que sentía de cierto modo, no encontraba, digamos, mi lugar y buscaba como sentirme validado de cierto modo por estar colgado con otra persona y estaba así con amigos donde estaba ahí pegadote diario, ¿no? Ese es mi caso, no digo que sea igualito que lo de Paz, pero nada más así como que en la temporalidad. Ya con el tiempo, por ejemplo, que fui en mi proceso mejorando, pues aprendí justamente de poder estar así con las personas con quienes realmente quería estar y aprovechar más en los momentos que coincidíamos, en los que podíamos compartir y poco a poco ir aceptando los tiempos que tenemos cada uno para poder ser compartidos con los demás. ¿Por qué? Porque también las etapas de la vida sí nos lo van marcando también de repente. Cuando somos más jóvenes, pues tenemos un poco más de libertad. Podemos ser más flexibles para estar pendientes, para compartir tiempo de juego, de ocio, de estar saliendo con las amistades. Y pues conforme vamos madurando, vamos creciendo, vamos ocupándonos o vamos teniendo diferentes responsabilidades que nos hacen tener que seleccionar mejor los tiempos, ¿no? De cómo vamos a dedicárselo a cada persona. Y ahí en ese punto, pues es donde sí podemos ya mostrar que hay una diferencia entre la gente que simple y sencillamente era algo donde te la pasabas bien y aquellos que sí son tus amigos. Y hay quienes puedan continuar ahí haciendo la cháchara y platicando y todo contigo sin necesidad de que se tenga que ver en persona o así por el estilo, igual por mensajito o ahora, hoy en día que se nota mucho, ¿no? Que nos estamos mandando reels todo el día. Creo que esa es una manera diferente de comunicarse hoy en día, que literalmente no están escribiendo así todo, sino que te envían reels así como de chistes locales o de recuerdos. Y están aquellos otros con los que ocasionalmente puedes tener una llamada y poder hablar largo y tendido y ya, por ejemplo, decir, no, pues vamos a revisar más adelante cuando nos volvemos a juntar. Y aprendes a valorar cada momento, por muy corto o por muy esporádico o por muy profundo que sea. El chiste es de que vayas realmente apreciando los amigos que están, ya sea mucho o poquito, pero que están. Y siento que tanto la distancia que me pasó cuando me fui para allá como el tiempo son grandes maestros para todas las personas. Nos ayudan a darnos cuenta del valor y la importancia que tienen esos momentos cuando estamos con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos. Nos ayudan a valorar más y es algo que nos ayuda a ser más conscientes, que es muchas veces lo que nos falta. Como muchas veces tenemos tanto tiempo con alguien o tenemos a alguien así siempre, lo vemos como algo cotidiano o algo normal. Pero cuando te quitan a esa persona o cuando te tienes que ir o cuando tu vida laboral te permite tener muy poco tiempo, empiezas a valorar todo ese tipo de detalles que creo que ahí es donde está la verdadera felicidad, en disfrutar esos momentos simples pero realmente asombrosos y geniales. Es algo que pues te pasa cuando te quitan algo, ¿no? Como dicen, le pasó a todos mis amigos regios allá en Monterrey que les sobraba el agua y se bañaban con presión bien felices siempre.
Y pues aquí en Chihuahua eso no pasaba, ¿verdad? En Chihuahua teníamos agua a ciertas horas del día con tinacos y en fin un desierto por aquí. Y de repente se acaba el agua en Monterrey y nadie tenía tinacos allá porque no estaban acostumbrados a esa vida. Entonces valoraron mucho el agua y valoraron lo que para nosotros era cotidiano. Ellos se dieron cuenta de la importancia de algunas cosas. Y este tipo de cosas aplica también a nuestras relaciones, cuando te quitan algo por una amistad por la distancia, que ya no puedes tenerla ahí contigo. Porque a mí sí me gusta mucho eso de... Siento que hay niveles, ¿no? Como que el nivel más bajo es cuando hablas con alguien por mensajitos escritos. Porque a veces se puede malinterpretar o tú escribes algo de una manera y la otra persona lo puede captar con otro sentimiento, porque... La realidad es que no transmites tantos sentimientos, a menos, y usas muchos emoticones a veces para intentar transmitirlo, pero se puede malinterpretar. Sí, es muy poca información la que transmites. El segundo nivel creo que es una llamada por teléfono. Sinceramente, yo prefiero con un amigo de verdad que me dice, oye, ¿tienes tiempo para hablar por teléfono? Claro. Obviamente porque es mi amigo, ¿verdad? Si es acá una llamada, no sé, de otro tipo de cosas. Hola, así, amigo, te hablo de Telcel, ¿tienes tiempo para...? Es así como, me mandan por mensaje. Pero siento que es más profundo hablar por una llamada. Prefiero hablar, si yo estoy a la distancia en otra ciudad, yo prefiero una llamada por teléfono. Y siento que el nivel todavía más profundo, pues es hablar, dirían face to face, cara a cara con alguien, porque ahí es cuando realmente transmites mucho. Ahora ya tenemos un 2.5 que es la videollamada. La videollamada. Y incluso siento que, pues sí, como yo viví mucho en la distancia de ese tipo de cosas, valoré mucho más esos momentos cuando estás frente a alguien, cara a cara, que puedes transmitir más. Es más, siento que incluso es algo energético. Pues sí, ya no me meto tanto en estos temas, pero sí, hay niveles. Hay niveles en todo, dirían por ahí. Me recordaron los dos precisamente, ya para ir cerrando el episodio e ir pasando a la última fase que me quisiera compartir. Precisamente me recordaron de dos canciones ahí. Es el sitio donde... Una que decía David que prefiere las llamadas, esas llamadas anónimas que te hacen. Oh, sí. Así que ibas a decir, like, Y que se le ¿cómo perdió te el teléfono? extraño? ¿Cómo tengo miedo de perder mis pasos? De hecho, iba a hablar de eso, precisamente, de esa canción en específico. Y la segunda canción, hay veces que nos aferramos muchísimo a las personas, hay veces que a las amistades, somos amistades tan bonsai, pero que nos aferramos demasiado que ya no somos bonsai, ya somos una enredadera. Te extraño, mi ex mejor amiga. Sí, o sea, ya somos de esas amistades enredadera, ya podríamos decir una tercer tipo de amistad, que ya no somos simplemente bonsai, ya llegamos al punto de volvernos un hongo. Un hongo. No, hay unas Amistades enredaderas Mario Bros. en la selva, güey, que aprietan tanto el árbol que lo terminan secando. Ajá, o sea, ya a veces nos volvemos ese tipo de amistades y las amistades se alejan. Amistades plantas carnívoras y... Las amistades se alejan, se apartan, Amistades lumbre. o incluso con las relaciones, que eso es luego con lo que quiero cerrar hoy en día, el episodio de hoy. Y hay veces que nos alejamos de las relaciones y nos encaminamos en una noche sin luciérnagas, porque el no poder haber dicho en un momento ya no te amo alarga una despedida a veces con ciertas personas, con ciertas relaciones. Entonces, ¿cómo se enfoca este tipo de amistades con relaciones, pero ya más relaciones sentimentales? En su caso, ¿cuál ha sido su experiencia? Porque yo siento que una buena relación de pareja, una buena relación de noviazgo, debe ser alguien, la otra persona con la que, o sea, una amistad muy buena y una amistad que lleve un equilibrio entre bonsai y cactus. Una amistad que se preocupe por ti, que esté ahí, pero que también te dé tu espacio. O sea, ese tipo de mezcla entre bonsai y cactus. En el caso de las relaciones, ¿cómo se aplicaría esto? Y con eso terminamos, damos consejos finales y nos vamos. Yo siento que en las relaciones todos queremos... Pues sí, siento que es donde estamos sembrando nuestra
nuestra confianza, nuestra pasión, nuestra familia muchas veces, nuestros sueños, nuestros imperios, nuestros negocios. Es esa persona que cuando vas de una manera seria, porque obviamente están las parejas que pues se están conociendo nada más y divirtiendo, pero cuando ya es una relación seria, siento que se hace con estos propósitos. Y en estos casos creo que buscas una persona con la cual puedas compartir mucho, puedas tener pues esa atención o ese cariño bonsai hasta cierta manera, pero esa madurez de un amigo cactus a la vez, de que estos son tus sueños y los voy a apoyar y estos son mis sueños y los vamos a apoyar mutuos, vamos a hacer un equipo. Entonces siento que sí es necesario de las dos maneras. No podría llegar a caer en algo muy feo que a veces lo que más mata en una relación creo que es la indiferencia, que estás haciendo algo y pareciera que a la otra persona no le importa, y ahí es donde siento que está bonito el tener una pareja hasta cierto punto bonsai que le da esa atención o esa importancia a algo que a lo mejor a ella no le gusta o no le llama la atención, pero por ese amor, por esa decisión que tiene de trabajar contigo, de hacer algo juntos, está ahí presente. O viene siendo también ese caso como me dan mucha ternura unos memes que veo últimamente que me salen de, no sé, sale un oso y un pingüino y cosas así, ese estilo de, me siento mal, y luego, ¿quieres hablar de ello? No. Bueno, pero aquí estoy, Siéntate te acompaño. ¿Qué? Siéntate bien. Pero bueno, siento que sí se necesita pues mucho de la pareja en este sentido. O sea, quieres a alguien que te apoye en las buenas y en las malas, pero también quieres a alguien que sea consciente de tus sueños y cuánto tiempo te debe tomar y que haya esa confianza. Y la confianza creo que es de las partes más importantes. Muchas veces cuando no hay esta confianza y tú te vas a hacer tus sueños y estás trabajando en tus sueños y te puede tomar 4, 5, 8, 9, 10, 12 horas al día, la otra persona cuando no tiene confianza empieza a desconfiar de pues qué andas haciendo y que este tipo de cosas. Pero cuando hay confianza es algo mega genial. Vale. ¿Consejos finales, pues? Pensé que Alan iba a agregar algo. Pues yo digo que ya vayamos cerrando de una vez. Sí, pues es que realmente eso es algo muy válido lo que dice, o sea, tener un equilibrio entre atención y independencia. O sea, que una relación sea libre de que estén juntos por convicción y por interés. O sea, bueno, por interés mutuo me refiero, no a interés monetario o algo así. Y que cada uno pueda ser independiente de ser quien es, de tener sus tiempos, de tener sus actividades y demás. Que puedan ser lo suficientemente cactus para ser libres, pero que también sean lo suficientemente bonsáis para mantenerse unidos y cuidarse mutuamente. Qué bonito. Qué bonito. Y bueno, yo concluiría precisamente, quise terminar con este ejemplo porque yo siento que esa es la verdadera madurez de una amistad. Cuando no somos ni de uno ni de otro, sino cuando por fin podemos ver una amistad cactus bonsai, una amistad de cuando hacen mezcla ahí de plantas. Algo así como un nopal. Algo así como un nopal. Que bueno, en este caso podemos tener tanto con amistades, en relaciones de trabajo, en relaciones de amistad, de amor, y cualquier tipo de relación, que podemos tener esta madurez de, bueno, yo soy como ese cactus que te deja ser libre, que te deja volar y que sabes que voy a estar ahí, pero también soy ese bonsai que me preocupo porque tú vayas bien, porque también vayas creciendo, para que vayas madurando. Entonces como que tener lo mejor de ambos mundos, siento que sería lo mejor en este sentido, tanto de relaciones como de amistades. Ahora, chicos, consejos finales que quieran dar o pasamos a redes sociales. Yo digo que pasamos a redes. Pues simplemente trata de ser maduro y tener empatía con las personas. Muchas veces todos estamos pasando circunstancias y momentos diferentes. No creas que porque una persona te deja de hablar quiere decir que se enojó contigo, o quiere decir que, pues sí, que le caes mal o que le hiciste algo. A veces todos necesitan su espacio y su tiempo. Y es válido, respétalo.
una pregunta que yo aprendí mucho con una amiga muy sabia que me enseñó es, ¿quieres hablar de ello? O sea, creo que es una pregunta muy importante porque muchas veces las personas solo quieren desahogarse. No están pidiéndote que les des la solución del problema, no quieren que les ayudes, simplemente quieren sacarlo de adentro. Yo aprendí mucho a preguntar, ¿quieres hablar de ello? Y si te dicen que no, respetar y no le dices nada, aunque sepas o tengas una idea de qué te ha funcionado a ti para ese tipo de problemas, ese tipo de detalles, pero te dijeron, no, nomás quería sacarlo. Y creo que es algo que puede ayudar mucho a crecer las amistades. He conocido personas de todo tipo, ¿verdad? Hay unos que sí quieren que les des el consejo, hay unos que no. Entonces, simplemente sé empático, ponte en los zapatos de los demás. Y tú también no vayas a ser, ¿cómo se diría la palabra? Sentidito o este tipo de cosas. Si las personas no te hablan como a ti quisieras, también comprende que ellos tienen su vida, están haciendo cosas, están ocupados. Su mente ahorita, su mente presente está a lo mejor con su familia, en el trabajo, en otras situaciones. Y es muy bonito que de vez en cuando, si puedes, todos los días a esas personas cercanas, les mandes un detallito, un mensaje o algo, o si puedes verlos, visitarlos. A mí me gustan mucho las visitas sorpresa, no, últimamente no es tan común, pero... Y últimamente siento que a muchas personas no les gusta. A mí también me gustaba llegar de visita sorpresa con ciertos amigos y es así como, ¿por qué no avisaste? Que no es que tengo la casa sucia y esto. Sorpresa, somos el SAT. Pero bueno, eso es lo que yo diría. Bueno, se me antojó decir un comentario rápido y ya se me olvidó. No, te iba a decir justamente aprende a conocer a tus amigos en tus relaciones, así como las relaciones de pareja, así como relaciones de negocios, como sea. Tú puedes establecer una red de comunicación con tus amigos. Si tienes amigos bonsai que quieren estar muy constantemente en contacto, así por el estilo, pueden establecer horarios, pueden establecer rituales de cómo se pueden contactar, llámese para jugar videojuegos un rato, para hacer una videollamada, para echarse unos tragos también por videollamada. Hoy me he visto que se usa muy seguido, que se juntan en Discord, que hacen llamadas grupales así por el estilo. Y si tienes amigos cactus que llevas mucho tiempo sin ver, yo te recomendaría, sea amigo bonsai o amigo cactus, siempre diles cuánto lo quieres, siempre demuéstrales cuán importantes son las personas para ti. Llegan momentos en los que de repente dices, cuando vea a este amigo voy a decirle a estos, y realmente no sabes en qué momento, simple y sencillamente puede que esa persona ya no esté. Entonces, aprovéchalos, disfrútalos, y a tu cactus recuerda echarle agüita más seguido. Y bueno, yo termino con dos reflexiones personales. Primero, una de ellas es una disculpa. No sé si me escuchas, no sé si no sé si vayas a saber que estoy hablando de ti, pero te tocó la mala suerte de que cuando intentamos algo, cuando más o menos estábamos conociéndonos de manera mejor, yo estaba pasando por la oscuridad más grande en mi vida, estaba pasando por ese momento más oscuro, y en ese momento no estaba preparado para tener algo, no estaba preparado para tener una relación, no estaba preparado para pensar en alguien más allá que no fuera yo. Entonces, pues el destino, las situaciones, las circunstancias nos separaron. Y podría decir, érase una vez, pero ya no. En algún momento pudo haber algo, no sé si puede haber algo en un futuro, no lo creo, no lo visualizo, no me cierro. Pero te pido una disculpa porque en ese momento no sé si te dañé, no sé si te confundí, no sé si las actitudes que yo tuve no eran las mejores, pero no estaba pasando por el mejor momento, quería aferrarme como un amigo bonsai, quería aferrarme a algo, a una relación, quería aferrarme a alguien que me escuchara, y no eras tú, no era el momento como para intentar algo así, y malamente por eso no funcionaron las cosas entre nosotros. Por otro lado, precisamente sobre estos temas de relaciones, de amistad, de todo, consejo para todos los que sean mis amigos, consejos para todas las personas que me vean.
La mayoría de las veces soy una persona muy, muy, muy buena onda. Si me ven que ando enojado, si me ven que ando frustrado, aliméntenme y me van a hacer feliz. La verdad, yo soy de esas personas que si no he comido, me pongo muy de mal humor. Ya lo han visto aquí mis amigos. O me pongo serio. Entonces, si algún día me ven, quieren un consejo o algo y me ven que ando de mal humor, simplemente aliméntenme y ya. Tendrán al Meni súper feliz. Mis redes sociales, Meni05J en todos lados, Manuel García, ahí me puedes contactar, podemos hacernos amigos, podemos entablar una relación. La red del negocio Flying Freedom, y este es un episodio dedicado especialmente a mi amorcito. No la conozco, así que si ustedes la conocen, preséntenmela, pero es dedicado a ella. Redes sociales, ahí.chavimón, tu amigo Nacho. Con todo gusto recibimos por ahí sus comentarios, sus mensajes. Aquí también en nuestro episodio pueden expresarse abiertamente y decirnos, ¿tú qué clase de amigo te consideras? Aquí los esperamos, chicos, y esto fue con mucho amor de mi parte. Bueno, a mí ya se la saben, me encuentran como David Paz DSP en todos lados. Ahí estamos pues, para servirles. Déjenos sus comentarios. Si quieren hablar de algún tema en especial, coméntenos en nuestras redes sociales o aquí en el video, tanto de YouTube, en Spotify, todas las plataformas de podcast pueden dejarnos comentarios y ahí vamos viendo cosas que les gustaría ir platicando, o si quieren también venir a platicar alguna de sus historias que puede ayudar a muchas personas, alguno de esta gran y bonita comunidad de los preguntones de Qué Buena Pregunta. Mándenos sus mensajes y vemos cómo lo hacemos, si lo hacemos por Zoom o si vamos, vienen, hacemos algo. Nosotros estamos dispuestos para mandar todos los buenos mensajes, toda la buena vibra, toda la energía de todas esas cosas que realmente necesitamos llevar al mundo y que llegue a oídos de más personas. Y bueno, en redes sociales de la banda, Carga Positiva, y escuchen nuestra música en todas las plataformas. Y del negocio pazcompany.com y todas las redes sociales de Paz Company. Y bueno, nos despedimos deseándoles lo mejor, toda la buena vibra y mucho, mucho, mucho amor. Hasta luego. Próxima. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta! Dando todo lo que me sobra. Vámonos pues.